Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Santo, 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 santo es tu nombre, Padre. Gracias. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aleluya. Gracias, Señor. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Los cielos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Oremos al Señor, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta hermosa alabanza, Señor, que podemos cantar al único y sabio Dios, al que hace nuevas todas las cosas, al que por su gracia nos hizo libres y nos dio su Espíritu Santo para vivir en nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijas y tus hijos que pueden ver esta transmisión. Gracias por lo que entran a espiar nuestra libertad, Señor. Bendícelos. Y los que entran a burlarse, bendícelos, Señor. Nosotros los bendecimos. Y los que quieren hacer proyectos de ley, Padre Santo, para impedir que prediquemos tu palabra, bendícelos, Señor. Nosotros los bendecimos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado, Padre, gracias. Aleluya. Tengo una pregunta que hacerles. Vayan al capítulo 17 de Juan. Al versículo 23. Quiero hacerles una pregunta. A ustedes y a todos los pastores. Y a todos los presbíteros y a todos los obispos.
Esto me llenó de gozo. Miren, hermanos. 17:23. ¿Alguien puede ponerlo allí, por favor? ¿Alguien puede escribirlo? Si ya la leyeron, por favor escríbanla. Uno que la escriba. Uno solo. Una pregunta nada más. San Juan 17:23. Dice así, hermano. Yo sé que alguien ya lo escribió, pero aquí me tarda en aparecer. No sé si tarda medio minuto o cuánto tarda en aparecer aquí en mi pantalla. 17:23, hermanos, dice así. Yo en ellos, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. ¿Hacemos nosotros la unidad? 17:23, hermano. La pregunta es que le estoy haciendo yo aquí, hermanos. Dice Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? La unidad. La unidad es Dios y Cristo. Dios es uno. Dios le pague, hermano, de verdad. La pregunta es esto, mira, Jesús está diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Está hablando de Jesús en nosotros y el Padre en Jesús. Está hablando del orden divino. Solamente en el orden hay unidad. La perfecta unidad es Dios y Cristo. Y la unidad ya está hecha. Por eso Efesios 4 Efesios 4:3, a ver si estoy en lo correcto. Dice, sí, así es. Solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. La unidad no se hace, ya está hecha. ¿Cuándo vamos a entender que todo está hecho en Cristo Jesús? Por eso dice, versículo 3 de Efesios, capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
¿Hay alguien en casa? El hecho de que usted y yo nos pongamos de acuerdo no quiere decir que formemos una unidad. Mira, el esposo y la esposa son uno. Esa es la semejanza que nosotros tenemos, la semejanza divina. Pero el esposo y la esposa muy pocas veces están de acuerdo en todo. Entonces la unidad del espíritu no se trata, hermanos, de limpiar la iglesia y quitar a los malos para dejar a los buenos. No se trata de decir, la hermana Rosa Herrera tiene más virtudes que la hermana Luz María, así que la hermana Luz María la vamos a hacer a un lado porque no reúne los requisitos para pertenecer aquí. Eso no es unidad, hermano. Y yo pregunto, la pregunta sigue. El versículo 23 dice, yo en ellos, dice Jesús, yo en ellos y tú en mí, le dice al Padre. Y luego dice, para que sean perfectos en unidad. ¿Quién? Ellos, no nosotros. Es decir, cuando ellos entiendan que el Padre y yo somos uno, y que si yo voy a ellos, el Padre también va a estar en ellos, lo que nos hace perfectos, hermanos, no es que no nos equivoquemos, no es que no fallemos, es que Él permite que fallemos, pero no nos suelta, no nos abandona, no nos saca de la iglesia. Un grito de júbilo. Eso es ser perfectos en unidad. Eso es lo que dice. ¿Cómo? Explícame. Si yo les digo, explíquenme eso. ¿Por qué Jesús dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad? Está hablando del Padre y de Jesús. De ellos está hablando. Y luego se sale de la plática y se refiere a nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, mi perfección no es, hermano, no es como me la han enseñado. Es que no debes de fallar. Es que no debes hacer esto y esto y esto y esto y yo. Es cuando más lo vas a hacer. Cuando te dicen que no, tu carne te dice sí. La perfección no es porque no falles, porque no te equivoques. Si un día, hermano, dejas de orar, ¿qué dicen Es que no puedes pasar un día sin orar porque te vas a enfriar. Es que no puedes escuchar la caña cascada porque te van a contaminar, te van a enredar, te van a confundir. Es que no puedes ir con otra denominación porque no, te pueden echar a perder. ¿No será que tienen miedo que los convenzan de que nosotros estamos mal y ellos están bien? Y el que teme no ha sido perfeccionado. ¿Por qué? Porque el que teme se sale de Jesús, porque en Jesús no hay temor. ¿Alguien puede regocijarse? En Jesús no hay miedo.
Quítalo porque nos va a hacer daño. Entonces, hermano, si Jesús está en nosotros y el Padre está en nosotros, nos santifican. Por eso Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Aleluya. Cristo nos va a hacer libres. Por eso el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque si somos perfectos en unidad, allí es cuando está nuestra victoria. En entender que Cristo está en nosotros, yo en ellos. Yo tengo vida eterna porque Él, que es la vida eterna, es en mí. Porque esta carne y esta sangre no heredan. Yo no heredo. Pero la nueva creación que está en mí, ese es el heredero. ¿Qué quiere decir? Esto me enseña que la santidad, que el sacrificio de Jesús en la santidad hizo perfectos a los santificados con un solo sacrificio. Y si Cristo está aquí, el Padre está aquí, y entonces la perfecta unidad es entre el Padre, el Hijo y yo. Por eso el Señor me puso hace años este sentir y se los compartía a mis ovejas. Y yo les decía, se esforzaban mucho por agradarme. Hermanos, por favor, les digo, no, entiéndanme por amor de Dios. A mí no me interesa su amistad. A mí me interesa que ustedes conozcan a Jesús y sean amigos de Jesús. Porque si ustedes llegan a ser amigos de Jesús, entre ustedes y yo nunca va a haber dificultades. Y uno se da cuenta cuando una persona, hermano, verdaderamente ama a Jesús o se ama a sí misma, diciendo que Jesús está con ellos, diciendo que Jesús les habla. Entonces, ¿qué es la santidad? Te lo voy a explicar. La santidad es Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué es la perfección? Es Cristo en nosotros. Entonces la santidad, hermano, no es ausencia de pecado. Porque el Señor sabe que somos carne.
pero no para justificarnos nuestros pecados. Por eso el Señor puso el trono de la gracia en nuestros corazones. Y muchos siguen teniendo el trono de Moisés, el trono de la ley. Es imposible que un hombre no peque. Humanamente hablando. Pero ahora, cuando viene el asedio del pecado, el cuerpo de pecado está muerto, entonces aquí se controla. Aquí se somete todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está el trono de la gracia. Por eso el escritor a los Hebreos dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. El Santo ahora es nuestro abogado. El poder de su sangre sigue vigente. Pero mi pregunta sigue vigente también. Dice el versículo 23 del capítulo 17 de San Juan. Yo en ellos, dice Jesús, y le dice al Padre, y tú en mí. Está hablando con el Padre y luego se refiere a nosotros para que, y dice, sean perfectos en unidad. Por eso San Juan dice, el que tiene al Hijo, también tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y yo les pregunto, si Jesús dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en Cristo. La perfecta unidad solamente está en los que viven en Cristo y en el Padre. Esa es su iglesia. Por eso la doctrina de los apóstoles es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el fundamento en nosotros. Por eso dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y todavía lo recalca, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Si yo entiendo esto, hermanos, mi vida será diferente a partir de hoy. ¿Por qué? Vamos a empezar a soltar muchas cosas, hermana Elizabeth, hermana Marta, hermana Valdomera, hermana María, hermana Elvia. Vamos a empezar a soltar lo que nos tiene amarrados al mundo. Mira, hermano.
En Cristo no hay tristeza. Cuando estamos tristes en la carne. En Cristo no hay envidias, no hay pleitos, no hay celos, no hay contienda. En Cristo no hay odio. Escucha lo que te voy a decir ahora. A veces tardamos nosotros en los procesos, porque Dios quiere enseñarnos. En Cristo no hay enfermedades. No hay una enfermedad sola que se resista al poder de su nombre. Por eso, miren hermanos, mientras estemos en el cuerpo podremos padecer esas cosas por la carne, pero en Cristo, en el Espíritu, no hay nada de eso. Por eso yo me gozaba tanto cuando Gómez me decía, platicando con el Señor, Señor, entonces antes de que yo naciera, yo te adoraba. Sí, le dijo el Señor. Y así como estoy, Señor, te estoy adorando. Sí. Y si muero, Señor, te voy a seguir adorando. Sí. Lo que Dios busca es adoradores. Y eso es lo más maravilloso. En la adoración es donde viene la revelación. En la adoración es donde se manifiesta la gloria de Dios. Pero en Él no hay temor. En Él ningún demonio se resiste. Mira, cuando Mestel estaba allí en el hospital, pusieron en una cama, entró una mujer que era bruja, que es bruja. Habían tenido un accidente aquí, saliendo de Ensenada rumbo a San Antonio de las Minas, y el esposo murió. Iban a una reunión de brujería, allí precisamente en San Antonio de las Minas. Y el esposo murió. Y ella la tuvieron que llevar al hospital y la operaron de emergencia o de urgencia. Y ya después de recién operada, la pusieron en el cuarto ahí a 2 camas de Amestel. Y cuando despertó ella empezó a hablar. Empezó a decir a qué se dedicaba. Es decir, empezó a evangelizar. Y empezó a hablar de brujería, de todo lo que hacían. Y el que estaba a un lado de Amestel le decía, me interesa mucho esa plática. Y cuando le empezó, apenas podía hablar la mujer, la bruja. Y cuando le empezó a evangelizar, mira qué bien, me está volviendo la voz cuando te estoy hablando. Escucha, por amor de Dios. Me está volviendo la voz y empezó a hablar fuerte y se podía oír todo lo que está diciendo de lo que hacían de brujerías.
Y Amestel estaba escuchando y dijo, Señor, ¿qué hago, Señor? Empezó la mujer a darle la dirección, los teléfonos para que saliendo se iban a contactar para llevarlo. Y Amestel tomó la Biblia y empezó a leer en voz bajita que apenas se escuchara ella. Y empezó a leer, no se acuerda qué porción empezó a leer, pero empezó a leerla en voz bajita. Y la mujer dijo, se me está cerrando la garganta, no sé qué está pasando. Y Amestel con voz suavecita seguía leyendo la escritura. Y la mujer dice, me está pasando algo. Yo no puedo hablar. La bruja se le cerró la garganta. Paz de Cristo. Nomás esa noche duró. Pidió el alta voluntaria inmediatamente que la sacaran de ahí. Ningún demonio, bueno, se resiste porque al que está dentro de ti. Simplemente se puso a leer la Biblia en voz bajita, perceptible la voz solo para ella, y eso le cerró la boca a la bruja. Y la bruja la tuvieron que sacar. Pasaron muchas cosas. Me acuerdo que me contó de un testimonio, una testigo de Jehová estaba ahí. Y otra testigo de Jehová, y le pudo testificar a la testigo de Jehová. Y la testigo de Jehová se quedó callada. No pudo hablar más. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Ya les comenté yo que una de las enfermeras no podía tener bebé. Y me dijo, a mi papá, ¿puedes orar por ella? Sí, le digo. Ya oré por ella. Y el Señor se manifestó. Hace unos días le habló la enfermera a Mestel para decirle, estoy esperando un bebé. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermano. Y vuelvo a hacerles la pregunta. Ya la contestaron algunas. El 23. Dice Jesús, yo en ellos y tú en mí. Y dice, lo que nos hace perfectos en unidad, hermanos, es que Cristo está en nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo? Permanecer. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué te digo esto? Porque viene la hora en que muchas maravillas saldrán por tus manos y por tu boca. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por eso es que nos sentó en los lugares celestiales para manifestar en el tiempo postrero las riquezas de su gloria, de su gracia, que Él puso en nuestros corazones, que es Cristo Jesús.
Por eso es tan importante, hermanos, volvernos a Dios. Y entender que es Cristo en nosotros, que no somos nosotros, hermanos, en una institución. Dios no es institución. Dios es Dios. Y déjame decirte una cosa, en Cristo no hay dogmas religiosos. En Cristo hay una libertad total. Pero como dijo el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, aleluya, dice, versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, ¿cómo dice? Nos dio vida juntamente con Él. Hablábamos ayer juntamente con Él. Él nos juntó con Él. Hermano, y el primer contacto que Dios tuvo con nosotros para ser uno con Él fue que Él se hizo pecado por nosotros. Él se metió al infierno por nosotros. Por eso el apóstol lo entendió de esta manera y dijo que Él descendió al infierno. Él se hizo pecado. Ese es el primer contacto que Dios tuvo con nosotros, haciéndose pecado, haciéndose igual a nosotros para poder morir nosotros juntamente con Él en la cruz del Calvario, para poder ser sepultados juntamente con Él y para poder ser resucitados, para que nos diera vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados. Y luego dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, anulando el acta de los decretos, el libro de la muerte, donde la muerte, donde el diablo había decretado por medio de la muerte, esta alma es mía. Paz de Cristo. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nuestros pecados y todos los decretos y todas las maldiciones y todos los castigos que venían sobre nosotros fueron imputados en Jesús, fueron metidos al cuerpo de Jesús para que Él pudiera perdonarnos a través de su muerte, porque con su muerte nos dio vida. Eso es anulando el acta de los decretos. No es que agarró un papel y lo clavó con un clavo, no, hermano.
todos los libros se incrustaron en él, todas nuestras vidas pecaminosas, todo lo ruin y lo perverso que éramos, todo lo que estaba escrito en el libro, en todos los decretos que nos acusaban que no merecíamos el perdón, que no merecíamos la salvación, que no merecíamos la misericordia, todo quedó en el cuerpo de Jesús. Y cuando todos entramos en él, le dijo a todos los principados, le dijo a todas las potestades que se reunieron en esa tarde para ver la muerte de Jesús, que llenaron de tinieblas la tierra, los que vinieron a acusarlo y a evidenciarlo, él mismo les dijo todo con una palabra, les dijo, consumado es. Y en ese momento, las tinieblas desaparecieron. Toma, allá va. Está pagado todo. Pagué por todos. Y en ese momento tuvieron que desaparecer todos los demonios. Les quitó toda autoridad, toda potencia, todo dominio sobre los hijos de Dios, sobre los que lo recibieron, sobre los que creen en su nombre. A esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Allí despojó a todos los principados y a las potestades y los exhibió públicamente a la vergüenza, a la derrota, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Porque no entendemos que desaparecieron las tinieblas cuando Jesús dijo, consumado es. Porque no entendemos que tembló la tierra y que el velo del templo se partió. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta que la religión era una farsa. Desde el profeta Jeremías, el Señor les dijo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Desde entonces estaban en apostasía. Y mira, por amor de Dios, hermanos, mira, por eso dice el 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta. No puede hacer una fiesta, porque es idolatría. Fíjense bien. Luna nueva o días de reposo. Fíjense, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y entonces dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. Paz de Cristo. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? El único mediador entre Dios y los hombres,
Es Jesucristo hombre. Por eso yo en ellos y tú en mí. No es el pastor. No es la institución. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, tengo que relacionarme con los que están en Cristo. Y entonces dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Paz de Cristo, hermano. ¿Por qué crees? Es que no hagas esto porque es pecado. No te pintes porque es pecado. No estoy diciendo que te pintes. Me refiero a los preceptos mundanos como mandamientos de hombres, para tratar de aparentar externamente que crees en Jesús. Cuando la Escritura dice, no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que se pone una, ¿cómo se llama? Un velo aquí. No es judío el que se pone la kipá. No es judío el que toca el chofar. No es judío el que se deja crecer la barba. No es judío el que dice Yoshua Hamashiach. No es judío el que lo es externamente, sino el que lo es internamente. No es cristiano el que trae la Biblia bajo el brazo. Es cristiano aquel en quien Cristo pudo escribir en su mente y en su corazón sus estatutos. Es cristiano aquel que vivía como los apóstoles, que no ocupaban Biblia para predicar. Es cristiano aquel a quien el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo puede guiar. Es cristiano aquel que oye la voz de Cristo y lo sigue, porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy el buen pastor. El que entiende que su pastor es Cristo. No somos cristianos porque nos sometemos a preceptos. Ay, es que yo no tomo vino porque la Biblia dice no os embriaguéis con vino. No puedo degustar una copita. ¿Qué? ¿Eso te hace cristiano? Eso te hace fariseo. Sí, no puedes tomar una copita de vino, pero eres mentiroso. Pero eres vanaglorioso. ¿Hay alguien en casa? Es cristiano el que hace la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad del Padre necesitamos conocer a Jesús. Porque el único que hizo la voluntad del Padre como hombre es Jesús.
Por eso es que yo en ellos y tú en mí, Padre, para que ellos sean perfectos en unidad. Porque a Dios nadie le vio jamás, pero al Hijo del Hombre sí. Y el Hijo del Hombre nos va a enseñar cuál es la voluntad del Padre. Pero no es así, no teniendo preceptos humanos, tales como no manejes, no te pongas falda de mezclilla porque, ay Dios, no te pongas shorts. ¿Hay alguien en casa? No gustes. No toques. Y dice enseguida, en conformidad y mandamientos y doctrinas de hombres. Es que el pastor dijo que no. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, hermano. Pero eso no es un culto que el Señor nos manda. El culto racional que el Señor nos manda es que yo me ofrezca en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Dígame, ¿en qué agrado a Dios? Cuando obedezco un mandamiento humano. Es que lo sacamos de la Biblia. Sí, hermano, lo sacaron de la Biblia, pero de la ley. Estamos hablando de la gracia, no estamos hablando de la ley. Allá en la ley sí decía, no toques a un muerto porque vas a quedar inmundo. No toques a un leproso, te vas a contaminar. Pero viene la gracia y la verdad y agarra al leproso y lo toca. Y los ama. Paz de Cristo. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría. Dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, hermano. Pero por más duro que trate mi cuerpo, no me va a quitar, hermano, las inmundicias de la carne. Por eso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La carne es carne, hermanos. Y la carne no se va a dormir porque tú te pongas una falda larga. La carne no se va a morir porque tú te dejes crecer el cabello hasta los pies. La carne va a seguir siendo carne. Tú con el cabello largo, ¿cómo vas a evitar los malos pensamientos? Lo que te santifica no es el vestido y no es el cabello, es Cristo.
en nosotros. Es el carácter de Cristo en nosotros. Y ese, hermano, se adquiere a través de vivir la palabra, a través de vestirnos de Cristo, pero por dentro, no por fuera. Porque si fuera por las vestiduras, ¿qué pecado tan grande cometió Dios? Cometió Dios enviando a Juan del Bautista vestido de cuero de camello. Y la pregunta es, yo en ellos y tú, oh Padre, en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. ¿Quién me hace perfecto? ¿Mis obras? No, hermano. Cristo. ¿Quién se santificó para que yo fuera santificado en la verdad? Él es la verdad. El que me santifica es Jesús. ¿Por qué está aquí? Porque mi carne produce pecado. Pero Él me amó tanto y me ama tanto que cuando el pecado entra aquí, rebota y tiene que salir. Porque el que vive aquí adentro no permite que el pecado llegue, porque Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Y cuando el pecado quiere regresar, para no decírtelo de otra manera, cuando el demonio quiere regresar, cuando está echado fuera, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, ese me debe muchas, ese Lupito me debe muchas. Vámonos contra él todos. Y vienen y se dan cuenta que la casa está ocupada, está Jesús. Vámonos. No podemos. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros. No es mi capacidad teológica. No es, hermano, mi preparación secular. No es mi sabiduría humana. Porque Jesús renunció a usar todo lo humano para establecer el reino, porque el reino no es humano, es el reino de los cielos. No somos nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza y gloria. Ese es el misterio escondido desde los siglos y edades en Dios. Es Dios en Cristo y Cristo en nosotros. El apóstol Pedro dijo cómo Dios estaba en Cristo. Y el apóstol Pablo dice, y como Cristo está en nosotros. Somos perfectos, porque Él es el perfecto. Somos santos, porque Él es el santo. Tenemos vida eterna, porque Él es la vida eterna. Somos luz, porque Él es la luz y está en nosotros. Somos la sal de la tierra, porque Él es la sal de la tierra. Somos el pan de vida, porque Él es el pan de vida y podemos dar de comer y podemos dar de beber porque Él la da en nosotros. Porque Él dijo así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
no botellitas como esta. Entiende, por amor de Dios, de qué tamaño era el río que salía en el desierto para que bebieran agua todas, 2 millones de personas al mismo tiempo. ¿De qué tamaño era el chorro de agua que salía, hermano? Él es todo en nosotros. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si Él es la resurrección de la vida, Dios puede usar mi vida para resucitar a un muerto. Pero cuando lo resucita, no me tomo el mérito yo. Él lo hizo. No me atribuyo que soy el Padre espiritual, porque Él es el Padre de todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Aleluya. Cantemos al Señor, hermano. Me siento alegre, me siento gozoso. Mire, si usted supiera cómo me sentía ahorita antes de empezar. Lo divino en lo humano cobró vida hasta que Cristo sea formado en vosotros. El misterio se acercó. El misterio de los siglos revelado. El Mesías prometido se encarnó. Sí, en Jesús, pero ahora quiere encarnar en ti y en mí. Ahora está encarnándose al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo servir, vino a servirme. Por mis culpas, por entero se entregó. Su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó. Pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amo primero.
Aleluya. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios. Él es todo. Y es tan importante darnos cuenta que para ser perfectos no necesitamos estudiar. Necesitamos permanecer donde Él nos puso, en Él. Les amo, hermanos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos el día de mañana. ¿Qué les parece, hermanos? Miren. Otra. No es pecado que pida otra, hermano. Ese es el gozo. El día de mañana voy a empezar a transmitir a las 7 de aquí. Amén. Con el favor de Dios. Así que mañana los vemos a las 7 de la mañana de aquí, a las 8 de Hermosillo, no sé que sea en Culiacán. Los vemos a las 7, a la hora que estábamos antes. ¿Amén? Con el favor de Dios, para que les dé tiempo y se ocupen más temprano para hacer sus quehaceres en el nombre de Jesús, aunque pueden estar haciendo sus quehaceres y más tarde pueden ver, o que sea el nombre del Señor glorificado. Así que que se repita, me van a convencer. Aleluya, 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 pero Palmela, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, 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 Él nos libra del tentador. Lo divino en lo humano cobró vida y lo sigue haciendo, y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado. El Mesías prometido se encarnó. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me buscó a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero, se entregó. Su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó. Cuando hubo un lugar de tal realeza, donde pudo su cabeza recostar. Lo divino en lo humano cobró vida. Aleluya. Gózate, hermana. Alábale, alábale. Les bendecimos, hermanos, en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana de aquí, 8 de Sonora, 9 de León, 9 de Saltillo,
9 de México y del sur, más allá. Dios les bendiga.